Muchas gracias. Antes de continuar, sí le quería decir a nuestros oyentes que pueden dejar sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla, si tienen preguntas tanto para nosotras como también para nuestros invitados, por favor. Entonces, a continuación, ¿cuál es el formato y la información típicamente requerida en una notificación emitida por el Servicio de Impuestos Internos? Las notificaciones en general vienen divididas en 4 secciones. La sección A, la cual busca recopilar información general del contribuyente y de su grupo económico. Aquí vamos a encontrar algunas similitudes con la información que se solicita también para la declaración jurada 1951, como es el caso, por ejemplo, de la estructura societaria del grupo económico, el organigrama de la compañía, estados financieros auditados, perfil funcional del contribuyente y sus contrapartes, y un cuestionario de precios de transferencia que en general es fácil de responder si se cuenta con un archivo local o con estudio de precios de transferencia preparado para el año que se está revisando. La sección B sí es un poco más específica y se prepara específicamente, valga la redundancia, para las operaciones que están siendo notificadas, ¿no? Que puede ser más de una. La sección C, conocida como medios electrónicos, actualmente la verdad es que toda la información se debe cargar en el expediente electrónico que habilita el Servicio de Impuestos Internos, por lo que más que medios electrónicos, a estos archivos les podemos llamar archivos en formatos específicos, y en general se trata de la planilla de compras y ventas y el libro diario de la compañía para el año en revisión, los cuales deben ser entregados en formatos específicos que se incluyen como anexo a la notificación. Y también se debe entregar el balance de 8 columnas en formato Excel. Y finalmente, la sección D pide antecedentes comunes para las operaciones que se están notificando, específicamente, y los puntos más importantes en este caso, es el caso de que si la compañía realiza operaciones con terceros, las mismas que están siendo notificadas, se deben aportar los mismos antecedentes que se responden o que se acompañan para las operaciones relacionadas, con el fin de que se puedan identificar posibles comparables internos. También se pide el detalle de las búsquedas de comparables que se están utilizando, el estudio de precios de transferencia, políticas de precios de transferencia del grupo económico y la determinación de la renta líquida imponible. Ahora sí, la sección B, como les comenté, es elaborada de acuerdo a las transacciones que se están notificando. En este caso hemos incluido como ejemplo la importación y exportación de bienes, operaciones de servicios y operaciones financieras. En cada caso van a ver que es muchísima información, por lo que estamos dejando resaltado lo que hemos visto lleva mayor tiempo por parte del contribuyente para su recopilación. En el caso de la compra o venta de bienes, dado que en general van a existir muchas transacciones por mes, por lo tanto muchísimas transacciones por año, con más de una parte relacionada en general, siempre resulta un desafío para los importadores o exportadores poder juntar toda la información relacionada a facturas, vouchers, documentos de embarque, documentos relacionados a pago, notas de crédito, notas de débito, etcétera, y poder establecer una relación entre estos, dado, como les comentaba, la magnitud de información que significa. En segundo lugar, la explicación y respaldo del margen o precio de la transacción intercompañía, ya que en general se pide un soporte tanto cuantitativo como cualitativo para este punto. Otro punto importante es el diagrama de flujo del proceso completo, desde la compra de producto terminado o materia prima hasta la venta al cliente final, el cual puede ser relacionado o tercero, ya que es importante que se detallen todas las áreas que participan del proceso, se adjunten los documentos involucrados
y en este caso siempre es mejor dar un ejemplo para poder dar mayor claridad al tema y que el servicio pueda entenderlo de una mejor manera. También destaca el Cardex de inventario, que muchas veces lleva mucho tiempo poder prepararlo, y documentos que den cuenta de la determinación del precio de la transacción intercompañía, dado la amplitud que esto puede significar. En el caso de los servicios recibidos, ¿qué resaltamos aquí y qué es lo más importante? Ya que en general esta parte la tiene que responder el área que recibe el servicio como tal. Entonces aquí los puntos más importantes es poder demostrar la efectiva prestación del servicio. En este caso es posible acompañar correos, informes, presentaciones, detalle de los proyectos en los que se está contratando una parte relacionada, cualquier soporte que sirva para demostrar esto. Luego, el soporte del cálculo del cobro del servicio, con el detalle de la base de costos y gastos, los criterios de alocación y los cargos que se están aplicando con o sin margen. Y en tercer lugar, el flujo de los egresos de los servicios recibidos. En este caso se debe proporcionar el detalle de los pagos, registros contables, suites de pago y formulario 50 en caso que se requiera, en caso que apliquen, más que nada. Y finalmente, para el caso de las operaciones financieras, en general es información que se tiene más a mano, no tan compleja, pero se debe entregar todo el detalle de la transacción, como obviamente los plazos de pago, tasa de interés y el cálculo de los intereses, por lo que siempre es importante adjuntar la tabla de amortización en Excel, que pruebe cuál fue efectivamente la tasa de interés aplicada, también detalle de garantías, anticipos, cláusulas de anatocismo, etcétera. Y en segundo lugar, explicar la finalidad de la operación financiera. En este caso, por ejemplo, por qué la compañía tuvo la necesidad de pedir un préstamo, o si se trata de un préstamo que la compañía local está otorgando, por qué la parte relacionada del exterior requirió este préstamo, ¿no? Ahora sí, no me quiero extender más, quiero dejar hablar a nuestros invitados, que finalmente fueron ellos los que tuvieron que manejar esta cantidad de información, por lo que nos gustaría nos compartan su experiencia. En este caso te quería consultar, Eduardo, a ti primero. ¿Qué porcentaje de la información tenían disponible al momento de recibir la notificación? Y si contaban con un informe de precios de transferencia. Sí, la verdad es que fue un tanto sorpresivo, ¿no? Cuando te das cuenta realmente, en este caso, Victoria, de la información que tienes realmente disponible para entregar de inmediato al servicio, en este caso. La verdad es que yo creo que si tuviera que poner un porcentaje, yo diría entre un 30 y un 40% nomás, para tener esa información a detalle, tal cual como la estaban solicitando. En muchas ocasiones, como sabemos y como ya bien lo comentaste, pues bueno, hay que hacer y que hay que detallar precisamente toda esta información. Hay ciertos formatos que te solicitan y pues bueno, todo esto va complicando un poco toda la información, ¿no? Pero de verdad, o sea, yo creo que lo que tenemos, la parte crítica es que a pesar de tener ese 30-40%, se tuvo que trabajar para llegar a ese 100% al total de la información, que al final, ok, sí se pudo obtener en muchas ocasiones. Hay veces que, insisto, la gran ventaja que tenemos en Chile es la posibilidad de negociar con el fiscalizador, es tener ese contacto directamente con el fiscalizador, porque al final la cantidad y el volumen que solicitan de inicio, pues bueno, en muchas ocasiones es imposible presentarlo. Entonces, el depurar toda esa información y el complementarla para poderlo adaptar exactamente a lo que te están requiriendo, eso es lo que nos ayuda mucho a tener ese contacto con el fiscalizador, y al final es el cumplir precisamente con toda la información que están solicitando. Pero la verdad es que sí, el porcentaje que teníamos de inicio para contestar de inmediato el requerimiento y a la notificación, la verdad es que fue un porcentaje bastante bajo. Gracias, Eduardo. Y en tu caso, Diego, si nos puedes contar. Sí, bueno, yo soy un poquito más optimista que Eduardo en relación a la información que contamos. Si bien creo que nosotros
teníamos entre un 50 o 60% de la información que requería la notificación. Sin embargo, tal como lo indicaba Eduardo, habían ciertos formatos o como adelantaba Victoria en su presentación, que debíamos adecuar esta información que teníamos en sí para que fuera, en este caso, de acuerdo a los parámetros que tenía establecida la notificación o que requería, en este caso, el fiscalizador. Lo otro que sí fue de gran ayuda es que sí contábamos con un informe de precio de referencia, por lo tanto nos sirvió bastante como guía, o en este caso para dar respuesta a gran parte de la notificación que está incorporado dentro de estos requerimientos, que es un estudio o informe de precio de referencia. Y como adelantaba Eduardo, eh, la flexibilidad o el poder comunicarnos de forma asertiva con el fiscalizador también ayuda mucho para generar muestra o aclarar dudas en algunos casos. Muchas gracias, Diego. Aquí te quería consultar también, bueno, los dos. Diego, si me puedes contestar, ¿requirieron solicitar información al exterior? En este caso ustedes son casa matriz en Chile, pero me imagino también les solicitaron información de las partes relacionadas del exterior. No sé si tuvieron que consultar. Y en tu caso, Eduardo, preguntarte a ustedes que no son matriz en Chile, si mucha de la información se la tuvieron que pedir a casa matriz. Bueno, nosotros, como indicaba, tenemos transacciones o operaciones con el exterior. Si bien tuvimos que requerir esta información que dentro de la notificación no es la parte mayor, sino una parte mínima, eh, esta información, como viene en este caso del exterior, venía en idioma inglés, por lo tanto tuvimos que realizar o solicitar la traducción al idioma español, tal como lo requiere nuestro código tributario. Eso, por mi lado. Sí, y en mi caso, Victoria, yo te puedo decir, o sea, las transacciones que tenemos precisamente con el exterior, pues bueno, como bien comentó Diego, de suma importancia el ya tener el estudio de precios de transferencia, el haber hecho precisamente el análisis de todas estas operaciones intercompañía, no solamente, pues bueno, locales, sino también internacionales. Y pues bueno, al final definitivamente sí hay que hacer contacto con headquarters, con todo lo que es casa matriz. ¿Por qué? Porque bueno, llega a tanto detalle precisamente la notificación y el requerimiento que simple y sencillamente hay que estar solicitando inclusive hasta cuestiones de procesos, ¿no? Que en muchas ocasiones se maneja de forma centralizada en casa matriz y que no tenemos tan claros esos procesos en la región o en cada uno de los países. Entonces, el único tema, como bien comenta Diego, es a veces el hacer las traducciones precisamente de toda esa información que nos envían directamente, en mi caso de Italia, para que entonces pudiéramos entregar en el idioma correcto directamente la contestación y el requerimiento, contestarlo de forma correcta al servicio en este caso. Precisamente por todo lo que ustedes comentan, creo que se evidencia que la notificación en sí es un gran reto para los contribuyentes. Tiene características muy particulares y que pueden llegar a ser complejas. En ese sentido, Diego, te quisiera consultar, en tu criterio o en tu experiencia, ¿cuál fue el mayor reto al cual se enfrentaron respondiendo a la notificación? ¿Cuál es el que más destacó o los que más destacaron? ¿Y cuáles fueron las medidas que como compañía tomaron para poder enfrentar esos retos? Bueno, el reto o desafío más importante, creo, es la cantidad de información que hay que contestar o que se requiere en la notificación de precio de referencia. Y otro que también es súper importante es poder eh, concientizar o transmitir a las demás áreas de la compañía que la notificación, si bien parte es del servicio puente interno, este requiere información desde la parte, como comentaba anteriormente, legal, recursos humanos, comercial, distintas áreas que deben aportar para poder realizar esta contestación a los requerimientos. Eh, Creo que la forma de afrontar estos desafíos o retos
fue, en primera instancia, comunicarnos con el fiscalizador, coordinar reuniones con el fiscalizador. En ese sentido, hubo flexibilidad de parte del fiscalizador. Requerimos, en este sentido, una prórroga, la cual fue aprobada. Inicialmente teníamos un mes para dar respuesta a toda esta información, y nos dieron la opción, en este caso nos aprobaron un mes más nos ampliaron en un mes más el plazo para dar respuesta. Por lo tanto, ya teníamos 2 meses para recabar toda esta gran cantidad de información. También estas reuniones con el fiscalizador nos ayudó a aclarar dudas, saber si es que estábamos dando respuesta de forma correcta a los requerimientos. Y bueno, como también comentaba en una ocasión Eduardo, es muy importante o ayuda mucho que el fiscalizador sea flexible, ya que considerando todas las operaciones que hay mensuales, o en este caso al año, pudimos sostener o llegar a un acuerdo con el fiscalizador que solamente nos solicitaron una muestra de este gran abanico de operación. Eso por lo menos fue mi experiencia que te puedo comentar, Yulexis. O sea que en resumen tenemos, yo creo que por lo que entendí de tu experiencia, el gran reto de la cantidad de información, de los volúmenes, y además los plazos, que inicialmente te da un plazo de un mes para responder, pero también destaca la flexibilidad del servicio o la oportunidad que le entrega al contribuyente de solicitar una prórroga por un mes más, y en la experiencia de ustedes una buena comunicación con el fiscalizador. Y en el caso, por ejemplo, específico de Eduardo, ¿cómo fue el proceso de recopilación de información? Ya sabemos que es gigante el requerimiento, que abarca un montón de aspectos. Entonces, ¿cómo fue el proceso en el caso de ustedes? ¿Requeriste coordinar todas las áreas o muchas áreas de la compañía? Y también, al igual que Diego, en tu experiencia, ¿tuvieron flexibilidad, tuvieron una buena comunicación con el fiscalizador? Sí, yo lo definiría en una sola palabra, Yulexis. Creo que fue muy difícil, la verdad. Difícil, complicado, cualquier tipo de concepto relacionado precisamente con esa palabra. ¿Por qué? Porque como bien dices, y creo que esa es la parte importante, le toca impuestos, en este caso al área de impuestos, empezar a coordinar, a organizar todo tipo de acercamiento con las diferentes áreas, saber inclusive, después ni siquiera en ocasiones sabemos exactamente la información que solicitan el servicio en ese tipo de notificaciones, de dónde proviene o de dónde o de qué área pudiera estar proviniendo. Entonces, tuvimos que hacer una investigación un poco más profunda para saber exactamente de dónde podíamos obtener la información. Después llegábamos a esas reuniones, a esas llamadas, y pues bueno, no dábamos con la persona correcta para obtener precisamente esa información que necesitábamos para dar una contestación a detalle y correcta. Y pues bueno, fue después estar empezando a divagar un poco más entre todas las posiciones y entre todas las áreas hasta llegar, ¿no? Inclusive creo que aquí la parte más importante es cuando no llegas a una respuesta, creo que al final después la respuesta que quieres obtener no viene directamente del área que pudiera ser la correcta, ¿no? Nosotros en muchas ocasiones directamente de nuestros sistemas, nuestras interfaces, los diferentes software que manejamos, por supuesto, del ERP, directamente con IT platicando todo esto. Hay veces que ellos nos decían, esto lo podemos obtener directamente de este vamos a decirlo, de este software que utiliza comercial o de este software que utiliza logística, etcétera, etcétera. Y entonces ya nada más era complementarlo directamente con el área para estar seguros que estábamos obteniendo la información correcta, ¿no? Entonces, la verdad creo que esa fue la parte más complicada, todas estas llamadas y reuniones para solicitar la información. Digo, también hay que ser realistas. En muchas ocasiones no tienes tanta oportunidad de tener ese acercamiento con todas las áreas, y esto te abre las puertas precisamente para empezar a poner algunos procesos y controles. Pero al final, insisto, y contestando la segunda pregunta que me hiciste, Yulexis, es definitivamente a mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, y en específico, y a lo mejor me cuelgo un poco también de la pregunta que me hizo Victoria anteriormente de la región. A mí la verdad lo que sí me sorprende mucho de Chile y Colombia es precisamente esta flexibilidad de los fiscalizadores.
el tener este contacto por teléfono, el que te den una apertura tan fácil de tener reuniones, inclusive te den un correo electrónico para estar en contacto con ellos, que no solamente estés utilizando el portal web de la autoridad, sino que en este caso digo que también tengas esa oportunidad, por ejemplo, en nuestro caso, cuando hablamos con el fiscalizador, tener esa oportunidad de también incluso colgar información y documentación, todo lo que nos estaba solicitando ya de archivos demasiado grandes, no solamente por el portal que ellos tienen como servicio, sino también poder exponerles si podemos utilizar algún otro. Estuvimos utilizando con ellos OneDrive para que entonces también pudieran estar entrando, pudieran estar recopilando la información y entregándola a nosotros. Creo que eso al final da una clara, creo que confianza en el sentido de que la información que están solicitando es precisamente con el objeto de que hay una revisión y están tratando de entender perfectamente el giro del negocio o la operación del negocio, con el fin realmente de llegar a algo positivo y no solamente con fines recaudatorios. Sí, y justo eso último que mencionas es muy importante. O sea, en general, de todas maneras, es complicado llegar y hacer el alcance a todas las áreas, explicarle qué es lo que realmente está buscando en la fiscalización, en la auditoría, y además enlazarlo con el negocio. Y hay que tener en consideración que la notificación es muy extensa, que ya lo hemos mencionado, pero que también en gran parte es general, o sea, no tiene considerado las particularidades de cada industria a la cual pertenece el contribuyente. Entonces, acá los expertos son los contribuyentes, efectivamente. En el caso de la experiencia de ustedes son los que conocen el negocio. Y ahí justo quería preguntar, Eduardo, si quieres para continuar, en tu experiencia, ¿sentiste que el servicio estaba abierto a entender o a conocer o a aceptar inclusive las particularidades de la industria en la cual la compañía participa? Sí, Alexis, creo que, como bien lo dijiste, creo que de inicio podemos decir que se ve una notificación muy robusta, pero muy general, ¿no? Entonces no hay nada como que algún tipo de particularidad directo hacia la industria, en este caso hacia el giro o actividad que nosotros hacemos. Pero ya conforme hicimos el contacto con el fiscalizador, que la verdad es que yo creo que también tuvimos suerte, he escuchado de fiscalizadores que no son tan flexibles. Entonces, este fiscalizador que por lo menos nosotros hemos tenido oportunidad, bueno, en un par de ocasiones que hemos tenido precisamente este tipo de notificaciones, la realidad es que ha sido bastante bueno el acercamiento y sobre todo, al final entiendes perfectamente que toda la información, todas las preguntas que al final termina siendo derivado de todo lo que se va avanzando precisamente para contestar estas notificaciones, siempre lo terminan haciendo ya y acotando y detallando precisamente hacia la operación del negocio, ¿no? Entonces, creo que eso siempre termina siendo un muy buen avance, tanto para efectos de claridad hacia el fiscalizador, hacia el servicio, como algo que mencionó hace un momento Diego, que creo que fue bastante importante, fue que realmente el fiscalizador al final es el que nos va a terminar dando, es el que va a terminar dando la cara hacia arriba, ¿no? Para ver si esta auditoría va a salir o no va a salir con algunos puntos pendientes o no con la transparencia que uno está buscando. Entonces creo que este contacto y esta comunicación que tenemos con el fiscalizador se vuelve realmente un punto primordial derivado de cualquier notificación que pudiéramos estar teniendo. Ok. Diego, en tu caso, ¿nos puedes comentar en resumen también tu experiencia respecto a la industria? Sí, como comentaba Eduardo, es muy importante transmitir o entregar la información respecto de nuestra compañía, en qué rubro está emplazada o está realizando sus operaciones, las distintas particularidades, ya sea temas climáticos u otros anexos, ya que en este caso nuestra industria es acuícola y pesca. Por lo tanto, es importante transmitirle o darle a entender el entorno o cómo se desarrolla el negocio para que ellos tengan en sí conocimiento y a raíz de eso nos generen quizás más preguntas, pero
siempre relacionado en este caso al rubro o a las particularidades que podrían haber en relación a la operación en sí. Por lo tanto, como comentaba Eduardo, la comunicación y la flexibilidad con lo que cómo uno transmite esta información es muy importante en el transcurso de la notificación. Y Diego, no sé si estás de acuerdo, y perdón, Yulexis, nada más complementando, creo que al final el trabajar sobre el volumen total de la notificación se convierte en algo demasiado complicado. Entonces, el tener precisamente en el momento correcto este acercamiento con el fiscalizador te da la opción de que no tengas que trabajar tanto, que no pongas a trabajar inclusive a otras áreas en cosas extremadamente complicadas que al final creo que se puede negociar directamente con el servicio. Sí, completamente de acuerdo. Es así. Eh, Al poder transmitir información al fiscalizador, hace que algunos requerimientos se acoten a esas particularidades y no sea más extenso en sí, ya del punto de vista de cómo es la notificación inicial. Así que concuerdo completamente con lo indicado por Eduardo.